la suerte de contar con la participación del doctor Bernat Soria, que nos va a impartir una conferencia que lleva por título El valor estratégico del Sistema Nacional de Salud. El doctor Bernat Soria es catedrático del Departamento de Terapia Celular y Medicina Regenerativa del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. Tiene amplia experiencia en gestión de centros académicos e institutos de investigación. Ha sido vicedecano en las Facultades de Medicina de Valencia y Alicante, decano de la Facultad de Ciencias Experimentales o director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Regenerativa, entre otros. También tiene experiencia en evaluación de la investigación, ya que ha sido presidente de varios patronatos y ha ocupado la dirección de numerosas actividades científicas. Su trayectoria profesional ha estado vinculada fundamentalmente a la investigación y a la universidad, desde que comenzó como alumno interno para pasar a becario, profesor adjunto, profesor titular, catedrático de universidad, académico de la Real Academia Nacional de Medicina, profesor visitante y catedrático extraordinario de Medicina Regenerativa de la Universidad Pablo de Olavide. Ha sido diputado al Congreso en las elecciones de abril de 2008 y ministro de Sanidad y Consumo desde julio de 2007 a abril de 2009. También ha tenido una importante actividad editorial. Ha participado en 34 proyectos de I+D en convocatorias públicas y en 4 contratos de I+D de especial relevancia con empresas y administraciones. Sus publicaciones las podemos resumir en que en la base de datos del PubMed se pueden recuperar 107 ítems con su nombre. En la base de datos web de Knowledge aparece con 156 publicaciones y 3.092 citas. Y en los últimos 10 años ha publicado 65 manuscritos, 30 de los cuales son sobre células madre. Asimismo, cuenta con 7 patentes, ha tenido numerosas estancias en centros extranjeros. Su participación en congresos científicos abarca más de 90 conferencias y ponencias, 68 ponencias y seminarios de investigación, así como participación en la organización de numerosos congresos. Ha dirigido 26 tesis doctorales y ha participado en numerosos comités y representaciones internacionales. Cuenta con 22 premios y distinciones científicas y también una extensa relación de distinciones de tipo social. Asimismo, ha participado en numerosas actividades para el desarrollo de la cultura científica. Pero si tuviéramos que resumir su currículum, podríamos decir que el doctor Bernat Soria es un investigador, un sabio, al que damos la bienvenida y le damos las gracias por compartir con nosotros esta tarde. Ustedes saben que los últimos 2 años he tenido que trabajar en Madrid. Mi mujer decía que me tenía de temporero en Madrid y tenía razón. He estado de temporero y ya pues he vuelto a lo que es mi actividad profesional normal. Estoy tratando de demostrar que es reversible, es decir, que después de estar 2 años de ministro uno no se ha deteriorado definitivamente y puede recuperar una cierta actividad profesional, pero aún no lo he demostrado, así que vamos a esperar 1 año o 2 más a ver si es cierto, porque los cargos, cualquier cargo, es decir, el de gerente, el de director médico, es decir, cualquier cargo tiene un virus, es decir, yo no he podido encontrar el virus, pero hay algo que te toca la neurona y que te incapacita para ver cosas que la gente normal que no tiene cargos ve, ¿eh? Entonces hay que tener el cargo, dejar de tenerlo y entonces empezar a ver esas cosas de nuevo, ¿eh? Yo he tenido la suerte siempre de, a pesar de ser investigador, pues mantener una relación fluida con quienes tienen responsabilidades de gestión. No fui suficientemente inteligente como para evitar que alguna vez me tocase a mí, pero creo que es importante que los gestores hablen mucho con quienes no tienen cargos y que están en el día a día resolviendo pues, problemas con pacientes, con gestión de nivel inferior, con el laboratorio, etc. Así que les voy a hablar, he puesto un título mucho más rimbombante. Les voy a hablar de lo que he aprendido estos últimos 2 años, y es qué valor estratégico tiene tener un sistema nacional de salud. O dicho de otra forma, qué vale lo que tenemos y qué podemos perder si lo perdemos. Y
Esto está tomado de varias fuentes. Una fuente son una serie de conferencias que impartí en Washington, en Bruselas y en Praga antes de las elecciones en las que salió elegido Obama, cuando la administración, quien entonces era el equipo de Obama, tenía mucho interés en la reforma sanitaria en la que está inmerso Estados Unidos. En Bruselas, en el Parlamento Europeo, y en Praga en una reunión ministerial, hablando de cómo funciona esto. Por eso algunas diapositivas están en inglés, y aunque empezaré hablando de investigación, verán que poco a poco me voy a gestión. Y para aquellos que hayan venido pensando que voy a hablar de diabetes, si se quieren ahorrar la conferencia se pueden marchar, porque no voy a hablar de diabetes. Es decir, el diabetes es mi tema de trabajo, es a lo que dedico mi vida, pero hoy no voy a hablar de diabetes. Así que si alguien quiere tomarse un café, este es el momento. El primer punto es la investigación. ¿Y qué tiene que ver la investigación con la crisis económica? Porque la crisis al final es lo que lo domina todo. Y da la sensación de que esta crisis, que es una gran crisis, nos afecta tanto que, como si desde Jenofonte en el mundo no hubiese ocurrido una crisis como la que ahora estamos viviendo. Y lo cierto es que si uno se va hacia atrás, en los últimos 200 años han ocurrido como 5 crisis, 5 crisis fuertes. Y es un patrón que ocurre siempre cuando se produce una revolución tecnológica. Es decir, en el centro de una revolución tecnológica hay una crisis. Entonces, si vemos los últimos 230 años, pues alrededor de 1770 fue la llamada Revolución Industrial, luego en 1830, cuando aparece el motor de vapor y el ferrocarril, luego cuando aparece el acero y toda la ingeniería asociada, alrededor de 1900, al principio del siglo pasado, la producción en masa, el petróleo, los automóviles, y en los 70-75 empieza una revolución que es la que ahora está haciendo crisis, que es la revolución de la informática, los computadores, las telecomunicaciones. Y ustedes pueden decir, ¿qué tienen que ver la informática con el hecho de que a mí, cuando voy al banco, no me dan un préstamo? Pues tiene que ver. Es decir, estamos en la crisis central de ese proceso. Y todas las crisis, cuando se analizan desde un punto de vista sociológico, económico y tal, tienen un perfil similar. Es una sigmoidea en la cual al principio aparecen unos primeros datos, pues en el caso de la revolución en la que estamos, los primeros microprocesadores, la informática, todo el desarrollo que vemos, digamos, de Internet, etcétera, pero, o en el caso de la última crisis, pues cuando aparece la primera producción de vehículos Ford, entonces llegamos a los años 30, el mundo feliz de los años 30, digamos, del Charleston, de todo lo que estaba ocurriendo, pero que se traduce en una crisis central, que es una guerra mundial terrible, digamos, de la cual salimos, y siempre cuando se sale hay una revisión de los valores previos y hay un fenómeno de alcanzar un acmé nuevo. Entonces estamos en la mitad de esa crisis y la pregunta es, ¿qué podemos hacer por esa crisis? Y mi hipótesis es que la investigación puede hacer mucho para ese proceso de salida de la crisis. Porque el tema es que nadie sabe muy bien ni cuándo saldremos de la crisis. Si uno le pregunta al gobierno, estamos saliendo. Es decir, eso es lo que un gobierno tiene que decir, lógicamente, ¿eh? Pero si uno habla con economistas, siempre tienen ese grado de indefinición. Ustedes saben que los economistas son unos profesionales que predicen muy bien lo que ha ocurrido previamente, pero con dificultad lo que va a ocurrir después. Entonces, ¿qué podemos hacer en la mitad? Y yo voy a defender el punto de vista de que la investigación nos puede ayudar en el proceso de salir, porque hay muchas formas de salir. O sea, que vamos a salir está claro, pero hay muchas formas de salir. Y nosotros, me refiero a nosotros como país, tenemos que procurar salir cuanto antes mejor y salir cuanto mejor, mejor.
Entonces, ahí tenemos un primer dato, la investigación. Porque la investigación es mucho más que descubrir hechos nuevos. La investigación es también un sistema de valores. Entonces, ¿qué quiere decir eso de un sistema de valores? Quiere decir que yo a lo mejor como investigador les cuento a ustedes un descubrimiento que ha hecho mi equipo u otros equipos. Pero aparte de eso les estoy contando otra cosa. Les estoy contando una forma de entender la sociedad y es probable que ustedes, después de oírme a mí, piensen de forma distinta o tengan otra forma de interpretar la realidad. Eso es también la investigación. O sea, la investigación científica como una forma de generar conocimiento también supone un cambio y un reprocesado de la forma con la que leemos los datos que hay alrededor. Y el valor este de la investigación, el valor que tiene, se define como la forma o la capacidad que tiene para impactar a otros. Entonces estoy diciendo mucho más. Es decir, si yo hablo de investigación en células madre, no estoy hablando solamente de qué enfermedades se pueden beneficiar o qué inversión tenemos que hacer. Estoy hablando también de una forma de entender el ámbito de la investigación y de un reprocesado de valores con los que analizamos la realidad. Y no son los mismos. Los valores con los que interpretaba nuestra sociedad la realidad en el 1400 eran distintos a los valores con los que se interpretaba en el 1500 o en el 1900 o en el 2009. Y ese es un proceso continuo. Y cualquier intento de interpretar la realidad con valores de hace 4 o 20 siglos suelen generar fricciones. Y desde que el método científico se introduce, la innovación adquiere un valor positivo y leemos la realidad de forma distinta. Entonces, cuidado que lo que estoy diciendo es mucho más fuerte que curar a un niño, y curar a un niño es para mí lo más importante que hay. Es decir, cuando yo he tenido que defender públicamente por qué he dedicado parte de mi tiempo a la política, he puesto ejemplos. Y un ejemplo sería la posibilidad de que el diagnóstico preimplantacional me permita seleccionar un embrión para que cuando ese embrión llegue a término, con las células madre de este niño, curar o intentar curar al hermano que padece una enfermedad incurable. Algo que ocurrió en Andalucía desde el punto de vista técnico, pero para que ocurriera en Andalucía, antes hubo que hacer una ley. Y la ley permitió que eso fuese posible. Entonces, porque determinados políticos estaban donde estaban e hicieron esa ley, eso fue posible y ese niño se salvó. Y en la forma que tengo yo de interpretar la realidad y mis valores, que no intento imponer a nadie, pero que quiero compartir con los demás, en mis valores, ese niño, o la posibilidad de ayudar a ese niño, es mucho más importante que cualquier partido político, cualquier sistema electoral, quién gane las elecciones o quién gestione mi país. Eso es lo que tenemos que conseguir. Pero para que eso ocurra, alguien tiene que hacer leyes. Y cuando se hizo esa ley, unos votaron que sí y otros votaron que no. Y yo estoy de acuerdo con los que votaron que sí con esa ley. Es decir, la investigación no solamente incorpora el conocimiento, es decir, no solamente hacía falta alguien que tuviese la capacidad de coger una de las celulitas y en esa celulita medir si existía o no una mutación que era la portadora de esa enfermedad y por lo tanto decidir si ese embrión iba a padecer o no esa enfermedad, caso de que se desarrollase adelante. Es decir, no solamente está la parte tecnológica, sino que también hay un tema de valores, y la investigación lo es todo. O sea, la investigación añade conocimiento, pero también invita a una reflexión y a una discusión acerca de ciertos valores. Por eso la investigación es importante, es decir, no solamente porque genera conocimiento, sino porque también ayuda a reflexionar sobre la sociedad
y reflexionar sobre la forma con la que organizamos nuestra sociedad y qué cosas queremos hacer y qué cosas no queremos hacer. Y eso es un sistema de valores, que es mucho más amplio que otros conceptos con los que a veces nos manejamos. Pero es más que eso. Estamos hablando de crisis económica. Y cuando hablamos de crisis económica, uno de los primeros mensajes que recibimos es: tiene que aumentar nuestra productividad. Hablamos con el gerente y el gerente nos dice: tiene que aumentar la productividad. Hablamos con un director de una empresa, de una fábrica: tiene que aumentar la productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad es el cociente entre el valor agregado de un producto y lo que te cuesta producir ese producto. Esa diferencia, ese cociente, es la productividad. Entonces yo tengo dos formas de aumentar la productividad. Una es aumentar el valor agregado del producto y la otra es disminuir los costes. Si uno le pregunta a la COE, siempre nos dice lo mismo: disminuir los costes. ¿Por qué? Porque eso es disminuir salarios. Disminuyendo salarios aumenta la productividad, porque el cociente entre el valor del producto y lo que te cuesta producirlo es más grande, has disminuido los costes. Yo defiendo otro punto de vista. Defiendo que hay que aumentar el valor agregado del producto. Pero ¿cómo podemos aumentar el valor agregado de un producto? Con la investigación. La innovación es lo que aumenta el valor de los productos. Y eso se puede aplicar a todo. Se puede aplicar al agua embotellada, se puede aplicar a nuestro trabajo dentro del sistema sanitario, se puede aplicar a quien está construyendo un Airbus, etc. Si el valor de lo que producimos aumenta, la productividad aumenta. Y los salarios pueden mantenerse o incluso aumentar. Yo pienso que tienen que aumentar, porque no podemos mantener un sistema y competir por salarios bajos. Es decir, si queremos competir con salarios bajos, estamos acercándonos a Marruecos. Yo no tengo nada contra Marruecos, pero yo creo que esta sociedad no quiere parecerse a lo que tenemos al sur, sino a lo que tenemos al norte. Entonces, si nos queremos parecer a lo que tenemos hacia el norte, la forma de aumentar la productividad no es disminuir los salarios, sino aumentar el valor agregado del producto, es decir, la innovación, es decir, la investigación. Entonces, no se me ocurre que la salida de esta crisis tenga que ser bajar los salarios. La salida de esta crisis tiene que ser aumentar el valor de nuestro trabajo, de mi trabajo y del suyo. Es decir, mi trabajo genera productos igual que el suyo todos los días genera un producto. Si ese producto tiene más valor, yo seré más productivo y la sociedad que estamos construyendo entre todos va a ser mucho más competitiva. El siguiente mensaje es un mensaje un poco más duro y es: investigación biomédica genera bienestar social. Y es cierto, todos aceptamos que más investigación biomédica genera más bienestar. Pero ahora les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que, para no ocultar datos, lo puse en Washington, lo puse en Estados Unidos. Y dije: muy bien, ¿qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos es el número 1 de investigación biomédica del mundo, sin duda, y con mucha diferencia. ¿Qué pasa con sus indicadores de salud? ¿Tiene unos indicadores de salud mejores o peores? Y aquí están los datos, porque independientemente de que uno pueda tener unas opiniones u otras, los científicos tienen que mostrar datos. Y los datos son que las expectativas de vida son más altas en España que en Estados Unidos. Y podemos hacer un ejemplo, que es, de alguna forma, recordando que estamos en el 25 aniversario de este hospital, que tiene aproximadamente la vida del Sistema Nacional de Salud, porque es a mediados de los años 80 cuando, con Ernest Lluch de ministro, aparece la Ley General de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud. Entonces podemos decir, bueno, en los últimos 20 años, del 86 al 2005, ¿cómo han evolucionado los indicadores de salud en España y en Estados Unidos? Y todos los datos demuestran que han evolucionado a bien en los dos casos. Pero en nuestro caso,
partíamos de unos niveles muchas veces inferiores a Estados Unidos y hemos cambiado a unos indicadores mucho mejores. Entonces aquí hay una paradoja, y la paradoja que hay que contestar es ¿por qué el país que tiene la mejor investigación biomédica del mundo en los últimos 20 años no ha generado también los mejores indicadores de salud? Y la respuesta es un sistema nacional de salud. Fíjense que lo que estoy diciendo no es que los médicos de Vélez Málaga sean mejores que los médicos de Houston. Yo sé dónde estoy y sé lo que quiero decir. No estoy diciendo que nosotros como investigadores seamos mejores que los investigadores o que el sistema de investigación biomédica de Estados Unidos. No, tenemos mucho que aprender de Estados Unidos. No estoy diciendo que los profesionales sanitarios de aquí, que son muy buenos, sean mejores que los de la Mayo Clinic o de Mass General. No, tenemos mucho que aprender de la Mayo Clinic o del Mass General. La realidad es esa. Entonces, ¿por qué los indicadores de salud? ¿Por qué el estado de salud de la población en la comarca de la Axarquía es mucho mejor que el promedio de salud de un sitio donde tienen grandes hospitales, grandes investigadores y grandes profesionales? Porque aquí tenemos un sistema nacional de salud. Esa es la diferencia. Esa diferencia es que no solamente, y este es el resumen, al que se quiera marchar ya se puede marchar, porque este es el resumen de la conferencia. Si tenemos una buena investigación y estamos generando conocimiento, eso es positivo. Pero si no tenemos una estructura que traslade el conocimiento a salud, no estamos aumentando la salud de la población. Nosotros estamos mucho mejor. Entonces, ¿eso quiere decir que mis pediatras y mis ginecólogos son mejores? No, no estoy diciendo eso. O sea, mis pediatras y mis ginecólogos y mis matronas tienen que continuar yendo a formarse a Estados Unidos, a Suecia y donde haga falta. Lo que estoy diciendo es que tenemos un sistema que da una cobertura muy amplia a todo el mundo. Y en España todo el mundo sabe que independientemente de su nivel social y económico, tiene acceso a unos tratamientos que, aunque sean muy caros, para él van a ser gratis.